Pues bueno, lo afrontamos con muchas ganas, ya que llevamos 5 partidos sin conocer la victoria y queremos afrontar este 2019 pues bueno, con una victoria, por lo menos para brindársela a la afición, que ya va siendo hora de ganar en casa. Obviamente que sí, queremos cerrarla, bueno, pues como se empezó, que las cosas están saliendo muy bien eh, y que podamos quedar pues lo más arriba posible esta primera vuelta en puestos de playoff y ya te digo, cerrarla de la mejor manera posible. Pues bueno, sí, yo creo que también necesitamos ese descanso, ya que al final desconectamos, la gente se va a casa, disfruta un poquito de la familia. Y sí que es verdad bueno, que la vuelta ha sido dura porque sobre todo ha sido muy físico todo, pero bueno, yo creo que ahora tenemos 2 días para recuperarnos y afrontar pues, de la mejor manera el partido. Sí, la verdad es que parece que han carrilado varias victorias y de hecho le ha hecho subir en la clasificación y bueno, ahora mismo está empatado a puntos, debido a que nosotros ahora no estamos ganando, pero bueno, yo creo que en casa el Leiva se tiene que hacer fuerte, va a ser un partido muy competido y esperemos que saquemos los 3 puntos, que yo creo que para nosotros será pues bueno, esa conexión para otra vez volver arriba. Sí que es verdad que bueno, que contra los equipos de arriba parece que sí que están saliendo las cosas, que estamos ganando los partidos, pero los partidos que están siendo de nuestra liga parece que se nos están atragantando y más en casa. Y yo creo que tenemos que bueno, esta segunda vuelta sobre todo tratar de ganar los máximos posibles en casa, que yo creo que es por donde va a pasar si queremos estar arriba o en la zona de abajo. Yo creo que ya te digo, los partidos en casa no se tienen que ir, que es lo más importante. Bien, la verdad es que bien, ya te digo, ha sido todo nuevo para mí, porque bueno, es un grupo que no conocía, venía del grupo 4, la posición también es nueva para mí, adaptándome, ya adaptado la verdad, porque sí que es verdad que bueno, que al principio me costó, pero a medida que pasan los partidos, pues bueno, me estoy sintiendo más cómodo. Sí que es verdad que bueno, que achaco un poquito más la falta de gol, que quieras que no, al final siempre para el individual es bueno. Pero bueno, contento, estoy jugando, estoy intentando dar el máximo y muy agradecido tanto pues bueno, a toda la plantilla por hacérmelo más fácil. Bueno, yo creo que al final estamos dos equipos que estamos ahí arriba con el mismo número de puntos y está claro que va a ser un partido duro, disputado, con los dos equipos con ganas de seguir estando ahí. Y bueno, ahora veremos un poco esta vuelta de estos días de fiesta y sobre todo descanso, ver cómo nos ha sentado y ver si hemos vuelto a coger bueno, pues, fuerzas y con mucha ilusión, porque esto que nos queda, este tramo que nos queda ahora mismo, pues es el que nos va a dar esa posibilidad de estar peleando por cosas y yo creo que es ilusionante, ¿no? Sin duda hay que intentar, pues bueno, tener eso como una imagen en la que reflejarnos, en la que poder, bueno, pues intentar hacer lo mismo. Ya sabemos que es difícil, pero yo creo que el equipo está compitiendo bien y ante eso sabemos que va a ser difícil, pero bueno, yo creo que tenemos armas suficientes para poder competir contra cualquiera y bueno, lo que estamos un poco hablando las últimas semanas, ¿no? Que lo que queremos un poco es el apuntalar y el ajustar un poco más todos los resultados de casa, que es quizás donde le estamos dejando más puntos, ¿no? Sí, yo creo que a nivel de puntos creo que estamos muy bien, a nivel de juego creo que hemos dado un muy buen nivel, a nivel de resultados contra rivales fuertes también creo que ha sido un año, bueno, pues una primera vuelta muy buena y ante todo hay que ser lógicamente prudentes y pedir lógicamente a los jugadores que ese mínimo se vuelva a dar en esta segunda vuelta. Yo creo que las segunda vueltas son complicadas, son difíciles, son diferentes y que mejor que bueno, pues terminar bien para poder volver a intentar hacer lo mismo el año pasado, ¿no? Sí, ahí habíamos hablado de que había ciertos equipos que han subido que pueden sorprender. Estamos hablando de un Oviedo que está en zona de playoff, el mismo Calahorra, pues en este caso también Langreo un poco pues silenciosamente se ha estado pues bueno, escalando esas posiciones y ahora mismo se encuentra por delante de nosotros, igual a puntos. Y por ese motivo creo que al final todos queremos el poder ganar pues para seguir sumando, seguir ganando posiciones e intentar estar enganchados a la zona alta el máximo tiempo posible. Bueno, nik uste dut urteko lehenengo partido dela, lehen bueltako esan partida, eta nik uste dut sentsazio onak okindu zen horrik lehenengo partiduen zelaian, aurkeztu behar direla. Nik uste dut orgoian segidu nahi badugu partido aurreatara bai edo bai. Bai, nik uste dut iaz hori, zuretasun moduan, lehenengo urteko hasierako partiduetan puntu asko atera gendu zen, baina okindu akatsa iaz izan zen, lehenengo bueltak izan duzela horren beste partidu atara. Horren beste puntu atara parkatu.
Eta nik uste dut, aurten hori dinamika hori aberartzen dugun eta hor goiko postuetan jokatzen garen. Bai, nik uste dut lehenengo bueltan ondo egon garela, baina detaile txikiek askotan markada hori, partidua ziren horregatik horren beste empatata duzunak. Nik uste dut aurten gure hobetu beharra izan dela hori detaile txikiak lantzea purtsua gehiago eta horrek empata horren duzen partiduek irabaztea. Horrean dauzen taldeak merituak baitia dauz, ez da ja 19. jardunaldian ez dauz sorpresarik, azkenean hor dauz, hor meritos propios esan moduen, eta nik uste dut errespetu handiz hartzeko taldea dela. Ez dira komplikatzen eta gero aparte argi dauketa zetara jokatzen duten. Aurrean jokalari hona dukiez, eta gero kanpordian baloi asko lapurtzen da bizin jokalariak, eta oso zuzen jolasten dabe, askotan kotartak ere jokatzen dabe, eta nik uste dut partidu hau kontu handiz hartzeko partu izango dela.